La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Y en esta mañana queremos dar gracias a Dios porque el pasado miércoles 4 de noviembre nos permitió cumplir 64 años como iglesia. Bendiciones y saludos para cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Andrés Torres, el cual lo ha titulado Hoy tú puedes nacer de nuevo. A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Nuevamente, 811-782-9858. Amigo radioescucha, te comparto lo que dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los invito a que juntos reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a mi hermano Andrés Torres. Bienvenido, hermano. El día de hoy quiero hablarte de alguien que te ama incondicionalmente. Hoy quiero hablarte de Jesús. Él es la persona más extraordinaria de la historia. Muchos hombres de ciencia y algunos con grandes aportaciones a la humanidad, pero ninguno como Jesús. Miles y millones de personas han sido impactados, cambiados y transformados por Jesús. Y Él quiere que hoy tú también seas cambiado y transformado. Jesús es el Hijo de Dios y Él sigue siendo la persona en la cual el hombre puede encontrar descanso y alcanzar la salvación. Cristo es la solución a los problemas del mundo. Cristo es la solución al pecado. Hoy, una predicación, un llamado al arrepentimiento, un llamado al pecador a nacer de nuevo, una oportunidad para tu vida que hoy tengas un encuentro con Jesús. Hoy puedes lograr lo más importante de toda tu vida y rebasa cualquier conocimiento o posesión material, y es el conocer a Jesús y nacer de nuevo. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan leemos que Jesús había asistido a la fiesta de las Pascuas en Jerusalén. Ahí Jesús hizo milagros y dio señales claras de que Él era el Mesías, según Juan 2:23. Esos milagros, las señales que hacía y su autoridad para enseñar llamaron la atención de muchas personas, entre ellos los fariseos. La mayoría no escuchaba a Jesús con la intención de comprender su mensaje, y también es cierto que no podían hacerlo por la dureza de sus corazones. Además, muchos estaban muy cómodos con su estilo de vida. Muchos en realidad creyeron en Jesús solo por ver las señales que Él hacía. Ahora bien, si en realidad estos hombres creían en Jesús, ¿por qué la Biblia dice que Jesús no se fiaba de ellos? La respuesta es porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe salvadora que Jesús esperaba que ellos tuvieran. La fe en muchos fue solo una fe basada en milagros y señales que Jesús hacía. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos revela que también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, podemos leer varios casos que ilustran el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Aparentemente creían en Jesús, pero cuando Jesús comenzó a exhortarlos a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que podían contra Él. De hecho,
Muchos, cuando escucharon estas palabras, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Aún los discípulos murmuraban, y Jesús les dijo a los 12: «¿Queréis también ustedes irse también?». Y Pedro respondió: «Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Pedro sabía que Jesús era Dios. Los discípulos que se quedaron fueron 12, los demás se fueron. Actualmente muchas personas siguen actuando de la misma forma. Son atraídos por Jesús solo por algún elemento particular, pero no creen lo suficiente en Cristo y en su palabra. Y el gran problema es que muchos se quedan a la mitad del camino sin rendir por completo su vida a Jesús. Son en muchos casos personas que buscan solo una solución a algún problema temporal, muy posiblemente alguna enfermedad, pero no están interesados en la salvación eterna de su alma. Muy posiblemente son personas también entusiastas, pero con el tiempo se puede ver que han sido atraídos a Jesús de una forma superficial y que nunca han llegado al desarrollo auténtico de la fe. La Biblia nos dice que Jesús no se fiaba de ellos. Siempre que leemos palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, no sea que el Señor nos tenga que decir como a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la historia de hoy leemos de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre que pertenecía a uno de los grupos religiosos más importantes dentro del judaísmo, los fariseos. La Biblia dice que Nicodemo era una persona reconocida, un principal entre los judíos, es decir, un miembro del Sanedrín y también un maestro de Israel, es decir, un escriba, un hombre con un profundo conocimiento de las sagradas escrituras, de las tradiciones y de las costumbres religiosas de su pueblo. Era un hombre culto e inteligente. En los tiempos de Jesús, los fariseos se habían convertido en la tendencia religiosa más importante del judaísmo. Este grupo de los fariseos literalmente eran unos hipócritas. Eran modelo de lo que era la hipocresía. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, Jesús los llama hijos del infierno. Y repetidamente Jesús los llama hipócritas, los llama mentirosos, impostores, descritos como sepulcros blanqueados por fuera, llenos de huesos de hombres corruptos. Nicodemo pertenecía a este grupo. Él era uno de ellos. La Biblia dice que Nicodemo, al igual que otros hombres, él había quedado fascinado con los milagros y las señales de Jesús. Este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo a Jesús: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Pero a lo largo de la conversación entre Nicodemo y Jesús, quedó en evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían a Nicodemo, este hombre aún no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo fue de noche, tal vez porque quiso evitar que otros hombres lo vieran, ya que a la mayoría de los fariseos no le gustaba Jesús. A los fariseos le gustaba que la gente los alabara, y ellos no querían ser enseñados por Jesús. Es muy probable que hasta ese momento Nicodemo hubiera vivido satisfecho con sus costumbres y su religión, pero la llegada de Jesús con sus enseñanzas y señales habían trastocado el orden de su vida. Nicodemo empezaba a darse cuenta de que pese a su formación, a su cultura, a su creencia o religión, algo le faltaba. Nicodemo ya no estaba satisfecho con su forma de vida. Él sentía que algo encontraría al ir y estar en la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido confiando que tenemos una vida plena, que no necesitamos más, pero algún día, frente a la realidad de algún fracaso personal, un matrimonio quebrantado, una enfermedad o tal vez la misma muerte, descubrimos que un vacío profundo nos gobierna? Muchos tal vez viviendo de espaldas al Evangelio, o de oídas, escuchando pero no obedeciendo por completo a la voz de Jesús. Jesús conocía la razón por la que Nicodemo fue a él. Jesús sabía cuál era la necesidad de Nicodemo.
En Juan capítulo 2, 24 y 25 la Biblia describe que Jesús conocía a todos los hombres. Él sabía lo que había en cada corazón. El Jesús del que te hablo en esta mañana, Él sabe y conoce la necesidad de tu vida. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que el hombre necesita no es más religión, sino nacer de nuevo. Esta fue una respuesta a una pregunta que Nicodemo nunca hizo. Eso demostró y demuestra que Jesús sabía verdaderamente la necesidad que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo quedó asombrado por la respuesta de Jesús. Su mente intentaba descubrir el significado de estas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que podemos encontrar aquí es que no importa qué tan preparado intelectualmente estés, o cuál sea el puesto que ocupes en tu vida laboral, o el cargo o función que tengas dentro de alguna denominación, institución gubernamental o social. No importa la religión que profeses o por la que sientas simpatía, o la filosofía de la vida que hayas adoptado. Nada de lo que tú puedas creer poseer puede garantizar o dar auténtica satisfacción y paz a tu vida. Solamente se logra al conocer a Jesús. Jesús mismo nos enseñó en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús explicó el camino que todos los hombres deben de seguir, no solo Nicodemo. Jesús expresó que todo lo que Nicodemo ha hecho en el pasado es inútil, todo es obra muerta. No importa, es inútil. Usted que me escucha, tal vez estés en la misma condición de Nicodemo, porque nada de lo que tú has hecho materialmente cuenta para entrar en el reino de Dios. Usted en verdad necesita nacer de nuevo, nacer de arriba. Déjeme explicar un poco de acuerdo a 1 de Pedro 1:3. La Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él hizo que renaciéramos. Él nos dio luz. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es quien nos da la vida. Es Él quien nos hace vivir. La fe viene por el oír el mensaje acerca de Jesús. La palabra de verdad es el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede ser regenerado si no oye la palabra de verdad. La regeneración es la obra poderosa de Dios en donde Él da vida al muerto. Sucede cuando la palabra de Dios es oída. Tito 3 y 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Santiago 1:18 también nos dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 6:44, Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo primero que debes saber es que este acontecimiento, el nuevo nacimiento, no depende de lo que seamos capaces de hacer, sino que es totalmente una obra de Dios. Juan 3:7 y 8, el verso termina diciendo: nacido del Espíritu. Y recordamos también las últimas palabras del texto de 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. Lo único que Dios pide de ti en esta mañana es creer, que confíes en el Señor Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Por lo tanto, la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cómo puede hacerse esto? Fue: cree en mí,
pon toda tu confianza en mí, recíbeme en tu vida. Solo entonces el nuevo nacimiento será una realidad en tu vida. Tendrás una nueva relación con Dios y tus inquietudes hallarán verdadera respuesta. Nicodemo, al igual que tú, quedó asombrado. ¿Cómo que solo creer? Y para que pudiera comprender bien el alcance de las palabras, Jesús acompañó su respuesta con un relato histórico del pueblo de Israel a su salida de Egipto, estando aún en el desierto. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento en Números 21 del 4 al 9. Una historia que sin duda Nicodemo debía conocer, pues él era un hombre, maestro de la ley. Juan capítulo 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas tenían que mirar hacia la serpiente de bronce en lo alto del asta, y quienes creían y miraban la serpiente de bronce que Dios había pedido a Moisés que levantara en aquel lugar eran sanados. Sin embargo, todo el que rehusaba a creer y mirar a la serpiente de bronce moría irremediablemente. Esta serpiente es prefigura de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La serpiente de bronce fue hecha para aquellas personas que habían sido mordidas por las serpientes ardientes. Esto nos recuerda que no hay nada bueno en aquellos que llegamos a la salvación. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solo Dios puede proveer el modo de que el hombre sea salvo. Los que se salvaban mirando a la serpiente de bronce eran aquellos que reconocían estar contaminados por el veneno de la serpiente. Dios provee salvación para aquellos que reconocen estar contaminados con el pecado. Dios no tiene un modo de salvar a aquellas que se consideran buenos o muy buenos. La salvación que provee Jesús es individual, es personal, es para aquella persona que reconoce sus pecados y pide perdón para apartarse de la maldad. Lo único que nos libra de ir al infierno es aceptar a Jesús y recibir su salvación. ¿Qué hizo Moisés para que el pueblo fuera sanado? Solo hizo lo que Dios le mandó. ¿Qué debe hacer la iglesia en este mundo mordido por el veneno del pecado? Hacer lo que Dios mandó, predicar a Jesucristo. Y es precisamente lo que hoy estamos haciendo. Jesús le dice a Nicodemo: esta misma escena es la que ha de repetirse ahora primero contigo y después con cada persona que realmente busque a Dios. El lugar donde se debe mirar no es a la serpiente de bronce, sino a Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados para salvación. Es ahí en la cruz, en virtud del valor de su muerte y por el derramamiento de su sangre, donde hay perdón, transformación y nueva vida para el hombre que decide creer y aceptar su perdón. Juan 3, 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin excepción alguna, la salvación es para todos. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús no es condenar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. Jesús vino a salvarlo, cargando en la cruz con todos nuestros pecados y siendo Él culpable sustituto de cada uno de ellos. Juan 3:18 dice: el que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado en presente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única razón por la que alguien puede ser condenado es por la incredulidad, por no creer en esta verdad, en el Evangelio, en Jesús. Lo más trágico de todo esto es que los hombres aman más las tinieblas. Les gusta su forma de vivir alejados de la voluntad de Dios y se rebelan contra la luz. Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero el que practica la verdad, ese
viene a la luz en arrepentimiento y fe y halla la salvación. La semilla de la fe nace al oír y creer la palabra de Dios. Hoy, estimado amigo, tú que me escuchas, ahí donde estás, en tu casa, en la comodidad de algún lugar, hoy tú puedes ser libre de la condenación del pecado al creer en Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Si al igual que Nicodemo tú sientes muy dentro de ti que estás llevando una doble vida en la que un vacío gobierna tu vida, o que no hayas sentido de tu propia existencia, aún teniendo materialmente posesiones materiales o títulos académicos que muestren lo indudablemente capacitado que estás, déjame decirte que solo Jesús puede darte razón de ser. Al creer y recibir a Jesús en tu corazón, estarás experimentando el nuevo nacimiento del cual Jesús habló a Nicodemo, mediante el cual tendrás el acceso al reino de los cielos y obtendrás el Espíritu Santo, el cual te ayudará, te guiará a crecer en la verdad. Debes mirar a la cruz con confianza plena en que lo que Cristo ha hecho en la cruz es suficiente para tu salvación, y con el deseo ardiente de que Él bendiga tu vida y traiga paz a tu corazón. Nicodemo reconoció que necesitaba algo más en su vida, y él sabía que necesitaba ser salvo y tener una relación personal con Jesús. Permíteme decirte lo que puedes hacer en esta mañana. Usted puede hacer dos cosas. En esta mañana puedes aceptar creer en el Evangelio, creer en esta palabra y pedir a Dios que en su misericordia y en su gracia Él te dé vida. Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, y al que llama se abrirá. O bien puedes rehusar creer en Jesús, pero sabes que dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en presente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, no dejes pasar esta oportunidad y termina este año con una vida nueva, con el conocimiento y la gracia de Dios, de su Hijo amado en tu vida, con la vida eterna. Dios, en su calidad de Padre amoroso, desea que hoy obtengas la salvación de tu alma. Romanos 6:23 explica que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios para siempre en el infierno. No importa cuánto lo intentemos, no podemos salvarnos o deshacernos de nuestros propios pecados. No podemos ganar nuestra entrada al cielo siendo buenos, yendo a la iglesia o siendo bautizados, no por nosotros mismos. Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, y luego Él murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. 3 días más tarde Jesús resucitó de entre los muertos, mostrando que había triunfado sobre el pecado y la muerte para siempre. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si todavía no has comenzado una relación personal con Dios, debes saber que aquel que te creó te ama, sin importar quién seas o qué hayas hecho o qué estés haciendo. Él quiere que hoy tú experimentes la insondable profundidad de su cuidado y de su amor. Por lo tanto, dígale a Dios en esta mañana hermosa que estás dispuesto a confiar en Él para salvación. Recuerda que en Hechos capítulo 4 versículo 12 la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Él es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección y la vida. Él es el camino y la verdad. Hoy puedes pedir a Dios que Él te salve. Puedes usar esta pequeña oración. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados y me salves de la separación eterna de Dios.
No quiero seguir viviendo una vida sin propósito y en la condenación eterna. Hoy, por fe, acepto tu obra y muerte en la cruz como pago suficiente por mis pecados. Gracias por proporcionarme a través de tu palabra el camino para que te conozca y para relacionarme con mi Padre Celestial. Por fe en ti tengo vida eterna. Gracias también por escuchar mis oraciones y amarme de manera incondicional. Por favor, ayúdame a seguirte, a creer, a amarte y adorarte. Ayúdame a huir del pecado y buscar la santidad. Gracias por el regalo de la vida eterna en Jesucristo. Permíteme que pueda caminar en el centro de tu voluntad. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y tú, amigo Radio Escucha, en esta mañana hiciste la oración en la que nos dirigió el hermano Andrés. ¿Has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Compárteme por favor tu decisión. 811-782-9858. Mañana domingo todos cordialmente invitados a las 11 de la mañana para que se conecten con nosotros vía Facebook en nuestra transmisión en vivo del culto de adoración. Nos encuentras como Iglesia Bautista el Divino Salvador. Y por la tarde a las 6 en punto también los invitamos a que se conecten con nosotros. Les recuerdo, todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde vía Facebook. No olvides por favor compartirme qué te dejó el mensaje de esta mañana. 811-782-9858. Recuerda que encontrarás este programa grabado en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para recibir las notificaciones de publicación y también nos daría mucho gusto que lo compartas con familiares y amigos. Búscanos como Educación Cristiana y BEDS. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Este ha sido su programa Ventana de Esperanza, 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga.